Amigos, estamos de regreso hoy en Venezuela Empresarial por Unión Radio 105.3 FM, todo el tiempo en todas partes. Estamos en un tema que por supuesto ha sido totalmente noticioso. Ese supuesto levantamiento de control cambiario, flexibilización del control cambiario, porque abrieron unas mesas en algunos bancos, como dicen mis invitados, bancos del Estado, con una oferta que no sabemos cuál es, con una disparidad cambiaria, y a muchos le ha sembrado, por supuesto, falsas expectativas para personas naturales y jurídicas que pensaban que con eso iban a resolver. Pues por supuesto, siguen los límites: 300 al día, 4.000 mensual, 10.000 al año. Eso no resuelve, y además, y realmente se van a poder comprar. ¿Existe la oferta realmente? Pues todo esto sigue siendo una gran incertidumbre, y por supuesto pareciera que va a incrementar ya la dramática, nefasta y trágica situación económica en el país, que por supuesto está matando literalmente de hambre a toda una población. Tenemos al profesor Ñañez y al profesor García en cabina. A ver, estas repercusiones que han tenido, que podrían tener, de las que usted, profesor, conversaba en el segmento anterior, podrían ser, esto es un preludio a la dolarización de la economía. ¿Eso resolvería el tema hiperinflacionario? Frena automáticamente la hiperinflación, la detiene. ¿Por qué la detiene? Porque deja de existir la discrecionalidad de la que hablaba en la generación de la política monetaria. Perdemos automáticamente la posibilidad de seguir monetizando el déficit fiscal. Dependemos de la Reserva Federal de los Estados Unidos y lo que establezca la Reserva Federal como política monetaria. Ahora bien, la primera consecuencia sería encontrar la capacidad de recomprar el dinero en circulación, o sea, ese M2, ese agregado monetario en circulación. Para lo cual, pues el mundo tendría, cuando digo el mundo, son los entes multilaterales, que auxiliar a la República, porque es un compromiso más de los ya existentes al nivel de deuda que tiene Venezuela. Venezuela tiene una deuda consolidada de 150.000 millones de dólares. O sea, es el evento crediticio más alto en la historia del planeta de ocurrir una situación de default. Correcto, superior a la de la Argentina, inclusive. Pero existe el escenario de que eso pudiese ocurrir, la situación de default. Abiertamente. Claro. De hecho, si no se... Estamos a las puertas. Estamos a las puertas. Todos los títulos emitidos por Petróleos de Venezuela antes de las sanciones ya tenían calificación C. Correcto. Y todos los títulos emitidos después de las sanciones al Banco de Venezuela son títulos tóxicos. Ahora bien, si nosotros analizamos el efecto que traería una situación de default al resto de nuestros vecinos, están tranquilos, porque no se expandiría la enfermedad, porque no hay ningún vecino de la región latinoamericana que tenga una política monetaria y fiscal tan desastrosa como la venezolana. Así es. Entonces, frente a este evento, sí existe la posibilidad de, sería el preludio a una dolarización organizada a los fines de impedir también la dolarización asimétrica y fáctica que tenemos en la República. Sí. Porque para nadie es un secreto que en Venezuela absolutamente todo se vende en dólares, que los centros comerciales... Murió el bolívar como moneda. Murió el bolívar como moneda. Los centros comerciales, usted ve un par de zapatos y tiene puesto el precio en una centena, no de bolívares, sino de dólares. Entonces eso es un precio que está desestructurado. Cuando usted ve cuánto cuesta un refresco en Venezuela y cuánto cuesta un refresco fuera de Venezuela, en Venezuela cuesta 4 veces más de lo que cuesta fuera del país. ¿Cómo se explica eso, profesor García? ¿Cómo puede costar, y es el comentario de toda esta semana, una harina pan en Venezuela, nuestra harina pan, cuesta $2 y en otros países cuesta $1? ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué sucede? ¿Y qué es lo que ocurre? Que nosotros pagamos mucho más por los bienes que consumimos que en otros países el mismo producto. Bueno, ahí simplemente lo que está sucediendo es que tenemos una hiperinflación extremadamente agresiva. ¿Hay una inflación en dólares, como se dice por ahí? No, realmente la inflación en dólares no existe, no es el término. Aquí lo que está sucediendo justamente es que hay unos precios, digamos, una hiperinflación muy agresiva. Los precios suben extremadamente muy rápido y el tipo de cambio está totalmente rezagado. Cuando uno hace
digamos, cálculo de lo que sería la paridad de poder de compra digamos, el tipo de cambio del dólar en función a lo que debería costar digamos, el bolívar para comprar esos dólares, bueno, el cálculo permite, digamos, poder establecer de que hay un importante rezago en el tipo de cambio, que muy posiblemente, no sé si el es un rezago cambiario, tiene más o menos los datos, pero posiblemente tendría que estar ahorita, no sé, entre 8.000, 10.000, 9.000 bolívares. Bolívares por dólar. ¿Y cuál es la proyección? ¿Hacia dónde? Porque ustedes pues han sido bastante acertados en esa proyección. Se habla a veces de que el dólar podría estar en pocas semanas en un valor de 20.000 bolívares, esa paridad paralela. Eso es así, porque imagínese usted, entonces Pero bueno, vamos a ganar cuando usted todo. aplica el modelo econométrico, bajo hiperinflación es imposible determinarlo, porque hay una variable que es absolutamente incontrolable. Entonces tienes que ir a las variables dicotómicas, que en microeconomía, en econometría se llaman variables de corte DOMI, pero cuando analizas, por ejemplo, el señoriaje, que es el nivel de beneficio que recibe el Banco Central por la emisión de moneda nueva, pues te encuentras que en el mes de marzo el señoriaje fue de casi 112%, es decir, que el Banco Central está produciendo más dinero del que puede manejar, ¿correcto? El tipo de cambio, de acuerdo a Berkeley, Porque es dinero inorgánico. Es dinero sin soporte, Ajá. porque hay que hacer la aclaratoria. El dinero, ese concepto que nosotros manejábamos derivado de la escuela neoclásica, de que el dinero local tiene que estar anclado a una moneda externa, es cierto, pero tiene que también tener confiabilidad. Y lo que ocurre, por eso es que los precios en dólares en la República son tan elevados, porque no hay confianza ni estabilidad, y el dinero no es armónico ni cohabita con la desconfianza. Cuando hacemos la proyección, por ejemplo, la que manejó Berkeley para un posible evento transisorial en Venezuela en 2020, con un nuevo gobierno, tendríamos un nivel de crecimiento de la economía de 10 puntos porcentuales, que es un logro formidable, tomando en cuenta que venimos de 65 puntos de caída consolidada en la actividad económica, y tendríamos un tipo de cambio en 2020 si no se resuelve el problema cambiario en 942.000 bolívares por dólar. Por Dios. Entonces, ¿para qué fecha es eso? Para mediados del año que viene, de no mantenerse la situación. Increíble. En la actualidad está entre 9.000, 8.900 y 9.000. En lo que debería estar. Lo que debería estar. Por eso es un rezago cambiario. Hay un rezago cambiario, correcto. Y el problema estriba en que la industria bancaria, estos bancos que están participando y toda la industria bancaria no tiene bolívares para poder cambiarlos por dólares, porque hay dos esquemas de coeficiente de encaje legal que tienen a la banca técnicamente paralizada. El encaje legal, que es el objetivo instrumental de transmisión de la política monetaria, tiene que coexistir con una banca que pueda intermediar y prestar. En Venezuela, en el primer trimestre del año no se ha intermediado ni se han otorgado créditos, y los pocos bancos que han entregado créditos los entregan a una tasa. Y las tarjetas de crédito son de adorno. Las tasas de interés, las tarjetas de crédito se fumaron, validez, porque los límites de crédito, claro, en el mejor de los casos $50 y en el peor de los casos $5, sirven para abrir una puerta trancada. Así Para es. eso sirven las tarjetas de crédito en Venezuela, como para los bolívares del cono monetario de la especie dineraria de menor denominación ya no los comienzan a utilizar. Y vuelvo a repetir, eso tenía un tipo de vida o una vida útil de 9 meses. Ya pasaron más de los 9 meses y se perdió todo el esfuerzo que hizo la República. Y la inversión. Que fue una inversión millonaria. Que aparte la hicimos sin que la Casa de la Moneda imprimiese los billetes, sino que los trajimos importados, porque no había la capacidad de producirlos. Entonces, esto ha sido uno que otro fracaso. Había un indicador que hablábamos en el negro, que es el indicador de una hamburguesa que se come mucho se comía mucho en la República, que se utilizaba como tipo de cambio, y ya salió de circulación Venezuela, porque es escandaloso el precio en dólares. Así de simple. O sea, lo que nosotros podamos pagar aquí en la República en dólares no tiene relación
primero al tipo de cambio. O sea, si lo pagamos en bolívares no tiene relación cuando hacemos la conversión. Y estas tiendas que han surgido para vender productos importados, que uno se pregunta cómo entran productos importados a la República, te hablo de cereales importados, te hablo de jarabe de maple, porque esto es un país de contraste, esto es un país de gente que se muere de hambre, esto es un país de gente que se muere porque no tiene un antihistamínico, pero esto es un país donde tú vas a una tienda y encuentras mantequilla de maní, jarabe de maple y gente comprando lo que es lo más asombroso. Y chocolates noruegos. Entonces tú dices, bueno, ¿de dónde? Chocolates holandeses. Tú dices, bueno, ¿de dónde sale esta locura que es obscena? Y gente comprándolo. Pero ya va, eso afirmaría que hay mucha gente con ese término, pues que se ha escuchado mucho en Venezuela, que no sé si se puede decir al aire, pero gente que tiene la posibilidad aparentemente de hacer negocios no tan legales y que tiene la posibilidad de hacer esos mercados en esas cosas que no la tiene el 87% de la población venezolana que está en pobreza y más un porcentaje aún que eleva ese 87% donde nos encontramos nosotros que no podemos ni siquiera hacer un mercado de productos básicos. Bueno, repito, esto es un país de contrastes, porque cuando el dinero se muere como institución social, es donde la sociedad tiene las reservas de la libertad, de acuerdo a lo que propone Adam Ferguson en su obra, tú ves cosas absolutamente disparatadas, orwellianas, distópicas, gente que, te repito, no tiene para comprarse un pedazo de carne y ves que salen de estas tiendas de conveniencia muy parecidos a los mini mercados de los Estados Unidos. Es más, tienen hasta el nombre del market. Sí. Y los ves saliendo con botellas de whisky de 18 años. Entonces tú dices, y eso lo vi yo antes de entrar a la conferencia de la semana pasada del tipo de cambio, y lo comentaba, decía, bueno, pero ¿qué locura es esta gente que devolvía en la panadería porque no podía comprarse 2 hogazas de pan, y tú veías a otros ciudadanos bajando con una botella de whisky de 18 años o con unos chocolates, te repito, de Holanda, o con jarabe de maple, que yo quisiera que la gente me explique si aquí se pueden comprar, no sé, comerse unas cachapas con jarabe de maple, porque es absolutamente incompatible con el drama que vivimos, porque esto es un drama que la ENCOVI, Mari y la radioaudiencia y el colega que nos acompaña hoy gentilmente, recogió que la República tiene 94% de la población que se encuentra bajo la línea de la pobreza, y nosotros con el salario bonificado ganamos... Y 87% de ese 94% es pobreza extrema. Claro, porque ¿cómo es el indicador? Si usted está por debajo del percentil de pobreza, y si usted gana $7.49, entre 30 días usted está percibiendo 0.24 centavos de dólar para sobrevivir. Entonces usted, de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial, es pobre extremo. Claro, por supuesto. Esta economía venezolana, que evidentemente toda la audiencia sabe que es la peor economía del mundo. O sea, la palabra política económica, cuando yo la menciono en este programa, yo digo, es que ni siquiera ha sido política, esto es un disparate económico, lo que ha ocurrido y que ha dilapidado cualquier esfuerzo de cualquier ser humano a tener la más mínima calidad de vida, y por supuesto muchísimo menos temas de movilidad social, de poder darse de cubrir las necesidades más básicas. ¿Cómo cambia realmente? ¿Tiene que haber un cambio político para que haya realmente un resurgimiento económico? ¿Es necesario que transitemos un cambio político para que realmente pueda resurgir al país? Bueno, no solo que es necesario, es indispensable. Imperante, urgente. Imperante, porque esta gente no fue que creyó en las mesas de cambio porque se flexibilizaron y creyeron que existía algo que era el mercado, porque tanto que no entienden el mercado, que este es el primer mercado sin oferta. O sea, esto hay que remitirse al libro de Mochón con el que se aprende economía en el primer semestre de la universidad. Un mercado que abrió sin oferta. Sin oferta, un niño perfecto. Que nació muerto. Sin tamaño de la oferta. O sea, esta gente no entiende el libre mercado. Esta gente no entiende ninguna ley en materia económica. Es tan así que no lo entiende que el Banco Central de Venezuela debería de levantar de manera inmediata la estructura de encajes legales, porque si no la banca va a quebrar, y ya se advirtió. Los economistas y el colega García, a quien le voy a ceder la palabra de manera inmediata, ya hemos advertido
que esta situación es inmanejable. Entonces, no quedará de parte de nosotros que nos digan, nadie nos advirtió, el sistema bancario está sensiblemente afectado por la política de encaje legal. Profesor, ¿qué pasa con la libertad económica, que es la primera libertad del ser humano? Sí, bueno, indudablemente que este gobierno no entiende la libertad. La palabra económica. Libertad, ni siquiera. Y ciertamente la banca viene desde el mes de agosto sufriendo unos niveles importantes de liquidez. La tasa incluso overnight esta última semana ha venido registrando altos que no se veían desde hace por lo menos, 20, 25 años. Hay un problema donde las instituciones están, aprueban créditos pero no se liquidan. Así es correcto. Entonces, hoy en día, con un escenario como el que tenemos de hiperinflación, donde las pocas empresas que pueden y que han hecho y que están batallando para resistir y estar operando y produciendo, con un escenario tan, tan agresivo de hiperinflación, donde incluso una depresión económica que se está acentuando, la única manera a veces de mantener, los empleados, capital de trabajo, es con la asistencia crediticia bancaria. Si eso no se da, si eso falla, ese elemento falla en este momento tan crucial para las empresas, bueno, lo que podemos proyectar es que muy posiblemente en lo que resta del año, bueno, van a haber mucho más empresas cerradas, con menos generación de puestos de trabajo, quizás muy posiblemente más venezolanos yendo a otros países porque simplemente no pueden ni siquiera mantener su nivel de vida y alimentación. Entonces, vamos a una situación muy, pero muy extrema. Sí, así es. Tú hablabas y preguntabas, bueno, ¿hacia dónde vamos? Yo sí creo que vamos a un proceso mucho más, primero, más agudo de informalización en lo que respecta a la dolarización. En ese sentido, yo creo que una medida, no sé si la tomaría el actual Estado. El actual gobierno, es un esquema de dolarización plena. Tendría que tener los recursos para ello. Hay las fórmulas, e incluso yo he venido planteando la posibilidad, dentro de un cambio de modelo, no solamente modelo político, sino económico de 180 grados. Estamos hablando del establecimiento de una dolarización plena, utilizando, en este caso, las empresas mixtas como patrimonio que permita, por ejemplo, a través de un esquema que yo he venido trabajando desde hace ya 3-4 años, que es la posibilidad de que se cree un fondo petrolero en Venezuela. Existe la ley, por ejemplo, la ley de entidades de inversión colectiva, donde ese marco legal existe, donde se podría poner, por ejemplo, una parte de esa 60% que tiene PDVSA en todos los proyectos de las empresas mixtas, un 20% se coloque en el mercado de valores nacional, y esto permitiría como primer arranque para recomprar, por ejemplo, toda la masa monetaria, todo el M2 que citaba el profesor Ñañez, y una vez establecido un esquema de dolarización con un cambio de gobierno, con otras expectativas y con la asistencia ya en un segundo, tranche de asistencia financiera de los multilaterales, nosotros podríamos entrar en un proceso de dolarización y creo que podríamos tener muchísimo éxito en el establecimiento en Venezuela. Ojalá sea así, además pues que bueno, yo también coincido con ellos, el cambio, la recuperación económica por supuesto debe pasar necesariamente por un cambio político, y todos nosotros tenemos una responsabilidad histórica de empujarlo, de impulsarlo y de lograrlo. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que si nosotros permitimos que esto siga cayendo, no está lejos eso de enchancletarse como pasó con países como Cuba. Así que no lo permita, porque aunque usted no lo vea, cada día usted es mucho, pero mucho más pobre.
Y no es, la salida no es que termine todo el mundo de irse del país, sino de recuperar este país, sobre todo los que nos quedamos y tenemos la valentía de seguir luchando en Venezuela. Les habló Mari Menuto bajo la producción de Zenaida Gamarra. Joven Morales en los controles. Será hasta el próximo sábado en Venezuela Empresarial.